Hoy vamos a explicar la voz pasiva, y es que aunque es algo que parece siempre súper difícil, en realidad no lo es. Lo primero que tenemos que tener claro es cuándo se usa, y hay tres usos principales. Número 1, cuando no sabemos quién ha hecho la acción o directamente nos da igual, porque lo que queremos resaltar es la acción en sí. A new bridge was built in my town. No sabemos quién lo ha hecho o nos importa 0 unidades porque lo que queremos resaltar es que se ha hecho un puente nuevo. Uso número 2, cuando queremos quedar de formales, es decir, estamos escribiendo algo y en vez de decir William Shakespeare escribió Romeo y Julieta, pues ponemos Romeo y Julieta fue escrito por William Shakespeare. Otra forma de decirlo que queda más formal. Finalmente tenemos el tercer y último uso que es para resaltar el carácter impersonal de la acción. Entonces, ¿cómo hacemos eso de pasar la voz activa a voz pasiva? Pues vamos a ver unos ejemplos y vamos a explicar bien las estructuras para que lo entendáis sin problema. Cualquier frase en la voz activa comienza con el sujeto seguido del verbo que estará conjugado en el tiempo que se nos pida o en el tiempo que nosotros queramos conjugarlo. Y finalmente los complementos. Y estos complementos en la voz pasiva se convierten en el sujeto. Es decir, el complemento directo o indirecto pasa a ser el sujeto paciente. A este sujeto paciente le añadiríamos el verbo to be conjugado en el tiempo que estaba anteriormente el verbo principal en la oración activa. Es decir, si era presente simple, pues to be en presente simple. Presente perfecto, to be con el presente perfecto. Y después de eso pondríamos el verbo principal de la oración, pero en participio. Es decir, en una oración pasiva siempre tendremos el to be y un verbo en participio. Finalmente, by y el sujeto de la oración activa, es decir, que está realizado por y lo que sea. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede todo más claro. Primero pondremos aquí de qué tiempo verbal estamos hablando, luego pondremos la estructura en activa, un ejemplo, la estructura en pasiva correspondiente, el ejemplo correspondiente y aquí cómo se conjugaría el to be. Empezamos con el presente simple. En voz activa es sujeto más el verbo y los complementos. El verbo siempre se le añadiría una S en caso de ser he, she o it del sujeto. Un ejemplo de esto podría ser she writes books. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería esto en pasiva? Pues lo primero que tenemos que hacer es saber en qué tiempo verbal está. Está en presente, por lo tanto el to be se conjuga en presente. ¿Cómo es? Am, is o are y punto. Entonces ponemos el sujeto paciente, añadimos el to be en el tiempo que corresponda. También identificamos cuál es el verbo principal, que es write, no nos olvidamos de eso. Y luego el by y la persona. De acuerdo, el verbo write en participio es written. Pues teniendo eso en cuenta, empezamos a hacer el ejemplo. Books, en este caso cogeríamos are written by her. Ahora vamos con el siguiente tiempo verbal, el present continuous. De acuerdo, en este caso la estructura es sujeto más el verbo to be conjugado am, is o are, el verbo en gerundio, es decir, añadiendo ing, el verbo principal, y los complementos. Un ejemplo, Mary is writing a book. ¿Cómo haríamos esto en pasiva? En primer lugar, nos fijamos, ¿cuál es el verbo principal? Write. Lo pasamos a participio, written. El to be habría que hacerlo en present continuous. Por lo tanto, am, is o are, más el verbo con la ing. El verbo en este caso es el to be, así que ponemos be, ing, been. En pasiva sería sujeto paciente más am, is o are, been, y el verbo principal en participio. Por lo tanto, se quedaría a book is being written by Mary. Espero que os hayáis aclarado un poquito más y si tenéis dudas o queréis que os haga otras explicaciones de otros tiempos verbales, pedídmelo en los comentarios.